tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, en medio de estas palabras en las cuales vamos a navegar en este momento, Señor, trayéndonos entendimiento, puliendo, Señor, esas áreas grises que muchas veces podrían ser por causa de necedad misma de nosotros, que no queremos entender, Señor, lo importante que es la obediencia a ti, el cuidado, el temor a ti, Señor. Y con lo que tiene que ver con este tema que vamos a ver, Señor, que tiene que ver con la idolatría, Padre, déjanos claramente, Señor, el asunto que muchas veces podríamos estar practicando idolatría sin darnos cuenta, o que pensamos, Señor, que tenemos libertad de hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te suplico, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros, trayendo ese entendimiento. Abre nuestros ojos, Padre, y que tu palabra, Señor, la podamos meditar aún cuando estamos durmiendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros. Nuestros hijos pasan a sus clases. Muy bien, hermanos. ¿Listos? Abran sus Biblias entonces en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 14 al 22. 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Cuando estén listos me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hasta ahí lo dejamos, hermanos. La semana pasada, hermanos, estábamos viendo que la idolatría, la inmoralidad sexual, murmurar contra Dios son pecados que Dios toma bastante en serio. Muchas veces podríamos pensar que la libertad que tenemos en Cristo, y el caso de que Dios es amor, y sí lo es, y que Dios es misericordioso, y sí lo es, nos da la excusa perfecta para poder brincarnos la cerca. A veces, como cristianos, andamos buscando cuál es el límite al cual podemos llegar, y muchas veces tratamos de buscar en las Escrituras cómo justificar nuestras malas acciones. Pareciera como que estuviéramos buscando hasta dónde puedo llegar. Puedo llegar hasta aquí o hasta aquí. Y lo peor de todo es que, como los niños, nos gusta jugar a irnos al otro lado de la cerca. Parece que los corintios estaban abusando de esa libertad que tenemos en Cristo y estaban brincándose la cerca, estaban llevando su libertad a un extremo máximo, tanto que ellos estaban participando de cosas idolátricas. No son, hermanos, la idolatría, que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, como los otros pecados de los que hablamos, que nuestro hermano Luis nos enseñó la semana pasada, no son pecados cualquiera, son pecados graves delante de Dios. Es verdad que hay algunas cosas que podríamos considerar como pecados sencillos y simples, y algunos dicen pecado siempre es pecado, y claro que sí lo es, pero como podemos ver en la Escritura, por causa de las consecuencias, hay pecados que Dios sí los castiga con severidad, tanto que en la ley de Dios hay pecados que son considerados como pecados de muerte. Y habían otros pecados que se podían redimir o rescatar por medio de un sacrificio o una ofrenda. Pero en este caso, hermanos, en los pecados, como lo de que es la idolatría, son pecados graves y descarados delante de Dios.
Así que, hermanos, de entrada podemos considerar que no hay libertad cristiana en cuanto a la idolatría. Dios toma bien en cuenta que practicar como cristianos la idolatría es algo terrible, de lo cual tenemos que poner mucha atención. De hecho, hermanos, hay muchas advertencias en la Escritura con respecto a las idolatrías. De hecho, todo el capítulo 10 tiene mucho que ver con la idolatría. Y ya se había visto antes este tema en Primera de Corintios, en el capítulo 8. Y lo vamos a seguir viendo, hermanos. Y por todas partes en la Escritura vamos a ver advertencias en contra de la idolatría. En esta oportunidad vamos a ver que el apóstol Pablo en el verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Escapen, corran, aléjense. ¿Por qué? Porque la idolatría es un pecado muy peligroso. Primeramente, hermanos, porque salimos afectados en todo sentido. Porque la idolatría la hacemos contra Dios. Y aquí el peligro más grande es ofender tanto a Dios que Él quiera desquitarse, ¿no? Porque la idolatría es casi, hermanos, como cuando una pareja de casados, uno de la pareja traiciona a su cónyuge. De la misma manera Dios ve a nosotros cuando nosotros estamos traicionándole a Él con un Dios que peor aún es un Dios falso, porque no hay otros dioses. No existe otro Dios más que nuestro Dios. Entonces, buscar un ídolo, una imagen, un animal o una cosa inanimada o una persona y adorar a esa persona es una ofensa muy grande y severa para Dios. Entonces Pablo dice: por tanto, amados míos, huid, escapen de la idolatría. Y en el verso 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y cuando dice como a sensatos os hablo, hermanos, está diciendo, apelando a nuestra inteligencia, a nuestra racionalidad. Es ilógico, hermanos, como lo decía ahorita, que nos postremos ante una imagen. De hecho, pues ahora en el mundo moderno resulta bastante poco posible que la gente se le postre a una imagen y diga que le está adorando. O sea, ahora todo el mundo sabe que Dios está en contra de la idolatría, pero increíblemente la gente que es idólatra dice que no es idólatra. Y tenemos el ejemplo muy sencillo: los católicos. Ellos dicen: no, nosotros no somos idólatras. Pero fíjense qué interesante que ellos hacen todo tipo de ceremonias, cultos y rituales ante una estatua de yeso o de cera o de lo que sea, o una simple pintura, un cuadro. Le prenden veladoras, le ponen ofrendas y hacen todo tipo de rituales, pero ellos dicen que no están adorando. Lo interesante de todo esto es que hacen un montón de cosas para ese santo o a esa cosa que adoren, pero ¿cuándo entonces adoran a Dios? Porque no vemos que hagan algo para Dios el Padre directamente, sino para su santito, para su virgen o para lo que sea. Pero nunca adoran a Cristo. Adoran a cualquier cosa o veneran, porque dicen que no adoran. Pero ¿qué tal aquellas personas que, sabiendo que eso es idolatría y que juzgamos y criticamos a cierta religión como los católicos, que veneran o adoran las imágenes y les rezan? Pero ¿qué pasa con los cristianos? También tienen sus apóstoles, sus cantantes, también tienen a sus profetas, y allá dicen: allá viene tal cantante, y cuando viene ese cantante hay milagros, y pagan para ir a ese lugar, porque piensan que ese hombre es portador de la presencia de Dios, y eso es lo más absurdo que pueda pasar. Porque la Escritura dice que todos tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, siempre y cuando tengamos fe.
Entonces en el cristianismo también hay idolatría. Vamos a ver una serie, hermanos, de factores y de cosas que pueden resultarnos hasta nuevas en este momento, de que son es idolatría y tal vez nosotros no lo sabemos. Mira, en el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, el apóstol Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque todos están muy preocupados de que los creyentes caigan en ese error tan grande que es la idolatría, porque es un peligro. ¿Qué es la idolatría entonces? Adorar a otro Dios, postrarse a una imagen. Pero no solo postrarse a una imagen, sino que también es amar, confiar, tener confianza en algo o en alguien quien no es Dios. O tener mayor estima en algo o alguien que no es Dios, que no es el Dios verdadero. Tenemos también en el libro de Mateo capítulo 22, verso 36, el mandamiento principal de la ley de Dios, que es, veamos cuando se le acerca un fariseo y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Con qué más? Con nuestra alma, con toda nuestra mente. El solo hecho de no hacerlo, hermanos, ya es pecado. Ahí ya tenemos un gran problema. El problema es, hermanos, que los seres humanos, muchos predicadores dicen y están de acuerdo en esto, que es una fábrica, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es bien curioso que Israel en el desierto, después de haber salido del cautiverio en Egipto, estaban en el desierto, ahí no habían estatuas, ahí no habían imágenes, y de todos modos ellos se volvieron idólatras. Pidieron que se les fabricara un ídolo, porque en el corazón del ser humano ya está habituado a la idolatría. Es porque hemos sido creados para adorar, pero adorar a Dios. El problema es que tratamos de decirle Dios a cosas que no es Dios. En el verso 15, como les decía, como a sensatos os hablo, el apóstol Pablo está haciendo una alusión a que debemos ser inteligentes. Solo existe un solo Dios y único Dios verdadero. No podemos hacer una imagen de Dios o una estatua de Dios, un dibujo de Dios simplemente porque nadie ha visto a Dios. Y no podría existir un material suficientemente santo, perfecto, puro, bueno, que equivalga a la imagen verdadera de Dios. Por eso es que no podemos hacernos una imagen de Dios. Por cierto, para aquellos que tienen redes sociales, yo les recomiendo de todo corazón, hermanos, que no compartan cosas con rostros supuestamente de Jesucristo, porque esa foto no es de Jesucristo. No podemos compartir imágenes o creer o hacernos una idea de una persona o cosa que pensemos que ese es Dios. Es mejor no poner un rostro. No podemos, hermanos, hacer algo de algo que no hemos visto. Romanos 1:22, y aquí es el colmo, fíjense. Profesando ser sabios se hicieron necios, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que los seres humanos han llegado al gran desastre de comparar a Dios con un animal. ¿Sí se dan cuenta de lo terrible de la idolatría? ¿O de un ser humano? O sea, ¿cómo se sentirían ustedes, hermanos y hermanas, si dijeran, mira, aquí está tu papá, y les mostraran un animal horrible? La foto de un animal horrible. O vamos a decir de un ser humano que para el gusto de cada uno de nosotros se nos hiciera tan terrible a la vista y dijera, este no es mi papá.
Ahora, ¿cómo se siente Dios que le pongan un animal y pónganle el nombre que quieran y digan, este es Dios? Es terrible. O sea, ni siquiera se puede comparar a la belleza del oro. Dios es mucho más superior que el oro o cualquier piedra preciosa. Entonces, como vamos a ver, hay muchos tipos y formas de idolatría. La idolatría es tener en esencia un Dios falso, o la confianza en algo que es falso y que no es Dios. Cualquier cosa que tenga mucho más interés, amor, aprecio, devoción en nuestro corazón, que no sea Dios, eso es idolatría. Podría ser nuestros hijos, podrían ser nuestras esposas, podrían ser nuestro trabajo, nuestro dinero. Podría ser un deporte, podría ser un actor, lo que sea, aún un predicador. Podríamos tener la confianza puesta en algo o en alguien sin que nosotros seamos verdaderamente conscientes que estamos siendo idólatras. La idolatría es peligrosa, hermanos, porque Dios es un Dios celoso que nos ama con toda su alma y su fuerza. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso, dice la palabra de Dios. Aunque estos celos, hermanos, no son los celos que manifiesta un esposo por una esposa, una novia. Déjenme les platico un poquito más o menos cómo es esto. Cuando, digamos, vamos a suponer que tú creas una compañía. Tú tienes una idea nueva, maravillosa, y esa compañía, tú trabajas 16 horas diarias por esa compañía. Tú le pusiste nombre, tú inventaste ese producto tiene una gran fama, llegas a ser muy próspero y de repente aparece alguien y dice, esa compañía es mía. No es mía. Esa es mía, no es tuya. Yo la hice, yo la fabriqué. No, mira, yo la inventé y es más, yo la voy a vender a un precio muy bajo. Tú te vas a molestar. O personas que sean tus empleados y esa compañía la comiencen a descuidar tanto, tú te vas a sentir molesto porque has trabajado muy duro por esa compañía, ¿no? Por darle una prioridad, por darle un nombre, una categoría, una calidad a ese producto, ¿no? Pues algo parecido es el celo de Dios. Nosotros somos su creación. Y no solamente somos su creación, sino que Él también dio su vida por nosotros. Y ahora que nosotros, malagradecidos, estemos postrando nuestros corazones a algo que no es Dios, eso causa la ira de Dios, el celo de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él. No es un celo lujurioso, pecaminoso de Él, sino es un celo santo que tiene por nosotros simplemente porque Él nos ama y por amor a su mismo nombre. En el libro de Job podemos ver un ejemplo que también nosotros podemos ser idólatras ante las cosas materiales. Job 31:24. Job dice, si puse en el oro mi esperanza, dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Poner la confianza en las cosas materiales, nuestros propios esfuerzos, sin darle la gloria a Dios, es negar a Dios soberano, al Dios soberano. El confiar en nuestras riquezas, en nuestras habilidades, o pensar que el sol, que la luna, por eso es que es un pecado muy grande estar checando el horóscopo. Pensar, bueno, yo soy Capricornio y este día me va a ir muy bien porque las estrellas están así y asá. Eso es pecado delante de Dios porque no dependemos de los astros, dependemos de Dios.
Dependemos de su misericordia, de su voluntad, y todo lo que pase en nuestra vida está bajo el control de Él, no de las estrellas, ni de la luna, ni del sol. La idolatría tiene muchas formas, hermanos. Una de ellas es creer que Dios es como nosotros, crearnos un Dios a imagen y semejanza de nosotros mismos. Hay personas que, por ejemplo, piensan, si son muy cariñosos, muy melosos, muy dulcitos, piensan que Dios es igual. De esas personas que andan ahí, ay, ¿cómo estás? Y que no sé qué, mi niño, mi hermanito, mi bella o lo que sea. Y piensan que Dios también habla de esa manera. O personas corajudas, que piensan que Dios le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y ya se imaginan que Dios es como ellos. Pero Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Nosotros tenemos pequeños y muy minúsculos rasgos de cómo es Dios. Las buenas cosas que hay en nosotros son rasgos de nosotros, pero que pertenecen a Dios, no al revés. No, Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros y Dios no reacciona como nosotros. De manera que podríamos pensar en un ídolo, cuando hacemos de Dios un Dios al gusto del cliente, un Dios que piensa como yo, un Dios que está nomás de parte mía y en contra de los que yo considero mis enemigos. Y estamos haciendo a un lado los atributos de Dios, o pensar que Dios solamente es amor, y un amor, por cierto, degenerado, porque muchas personas que hablan demasiado del amor de Dios se olvidan que Dios es santo, se olvidan que Dios es justo, se olvidan que Dios aborrece el pecado. Entonces debemos de considerar a Dios tal y como la Escritura nos ha revelado Dios en la Escritura de cómo es Él. Y por cierto, todavía le erramos porque un ser infinitamente perfecto es muy difícil para nuestro cerebro poder imaginarnos cómo es Él. De manera que podremos caer en el error de fabricarnos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso es la importancia de buscar constantemente en la Escritura quién es Dios, cómo es Él. Irle conociendo en oración, en meditación y convivencia de hermanos unos con otros, en su palabra, para que podamos ir conociendo cómo es Dios, quién es Él. Y no crear en nuestras mentes, en nuestros corazones, un Dios a imagen nuestra. Amén. Otra forma de idolatría también es, hermanos, adorar a Dios de una manera incorrecta, y algo parecido también es pensar de Dios como el punto anterior vimos. Éxodo 32:1, acompáñenme allá. Esto pasó en Egipto, bueno, en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió del desierto. Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón le dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y miren lo que dijo el pueblo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos hombres y mujeres pidieron que se les fabricara un ídolo. Ellos querían representar a un Dios que fuera delante de ellos. Ese es el problema de mucha gente
que quieren representar a Dios con cosas que no son Dios, simple y sencillamente. Y no se puede porque no hay manera de representar a Dios con algo que sea justo a lo que es Él. Ellos necesitaban ver a Dios. Por eso hay personas que dicen, no, yo no adoro a ningún santo, yo nada más represento. Y por eso pongo una foto de Jesucristo en la cruz y me postro delante de la foto, pero yo no le rezo a la foto, solamente es para representar. Pero eso es incorrecto. No debemos poner nada delante de nosotros para representar a nada, porque lo vamos a representar mal a nuestro Dios. Pero peor aún, fíjense bien, no es que ellos buscaron a un Dios ajeno, un Dios extra. En el verso 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea que ellos decían, este becerro de oro va a ser Jehová. No sabemos dónde está él, pero esto va a representar a Jehová. El pueblo pensaba de esa manera, que de esa manera adoraban a Dios. Por eso es un peligro la idolatría. En Deuteronomio 4:14, Moisés escribe también así, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Cuál es la razón para la que no vean figuras y no hagan figuras? Para que no se corrompan y hagan ídolos. Dicen, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En el libro de Apocalipsis vemos, hermanos, cuando Dios desata, que ese tiempo ya está profetizado, que va a pasar, pero que Juan ve este tiempo en el que Dios desata su ira sobre la tierra, Apocalipsis 9:20. En esos días, que todavía no pasan, mucha gente va a creer que está creyendo en Dios, que está orándole a Dios, pero no es a Dios, sino que está adorando a los demonios. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esas personas que todavía esto no pasa, en aquel día no van a dejar de adorar a los demonios, porque ellos van a pensar equivocadamente que eso que adoran es el Dios verdadero. La religión falsa que ahorita está pregonándose, en esos días ellos van a seguir clamándole a Dios, pero le van a clamar a los demonios. Adorar imágenes, estatuas, cualquier cosa es también idolatría. Isaías 44:13. Son muchas citas, hermanos, que vamos a leer, pero de verdad sí merece la pena, hermanos. El carpintero tiene la regla, Isaías 44:13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo
y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios y un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y sus corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, es completamente irracional y lógico que una persona haga tal cosa, hermanos, que compre una estatua. Pero peor aún, hermanos, hay iglesias que compran toallas mugrosas llenas de mocos y de lágrimas y de aceite de algún par de supuestos ungidos que dicen según ellos que esas toallas están ungidas por ellos, y que se las lleven a sus enfermos y allá van a ser sanados. Es completamente absurdo. O que alguna persona diga: le voy a vender mi Biblia que está ungida. ¿Pero ungida de qué? ¿De saliva del predicador? Es absurdo, y créanme, sí pasa, hermanos. Eso es idolatría. Se llama idolatría. Confiar en los hombres, hermanos, también es idolatría. Jeremías 17:5, y me refiero no a confiar en: mañana voy a llegar a las 7, confía en mí que ahí voy a estar. No me refiero a eso. Confiar que ellos pueden salvarnos, que ellos pueden hacernos felices, que ellos pueden darnos protección. Peor aún, confiar en un ministro que es por medio de él que nosotros tenemos el camino al cielo. Eso es idolatría delante de Dios. Así ha dicho Jehová. ¿Cómo es que dice? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Poner la confianza en un ser humano que es igual de pecadores que nosotros, eso es idolatría. La esperanza, ponerla en una persona y no en Dios, eso es idolatría. Y esa persona que confía en un ser humano es maldito. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y miren lo contrario: bendito el varón que confía en Jehová. Al contrario de una persona que pone la esperanza en un ser humano, el que pone la esperanza en Dios, principalmente, será bendito. Es bendito, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si vemos el contraste, ¿verdad? El Señor llama maldito a una persona que es idólatra. Amén. Adorar ángeles también es idolatría, hermanos. Ahí podemos ver algunos lugares y hasta negocios se anuncian en la televisión. No, nosotros no somos brujos, dicen. Nosotros creemos en los ángeles buenos. Bueno, eso es idolatría. Apocalipsis 19:9, cuando Juan recibe la revelación, el ángel se dirige a Juan y le da la revelación. Lo primero que hizo Juan, y lo hizo por 2 veces, lo primero que hace Juan al ver el brillo y el resplandor de ese ser, porque son superiores a nosotros, ese ser brillante, lo que hace es postrarse. Pero miren lo que pasó. Y el ángel me dijo: escribe,
Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ángel verdadero de Dios no va a permitir adoración. Un ángel verdadero de Dios nunca va a permitir que se le adore, porque saben los ángeles que el único que merece la gloria y la honra es Dios mismo. Si un ángel permite adoración, si es que hubiese uno al alcance de alguien, es un ángel de Satanás. Es un demonio. Adorar a los muertos y ofrecerles sacrificios. Acabamos de pasar por esa celebración, ¿no? En la que las personas van y le ponen su bebida alcohólica favorita en la tumba del muerto de hace 20 años, su comida favorita, en la que hacen todo tipo de ofrendas. Bueno, eso es idolatría. Salmo 106, 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y miren lo que pasó con esto. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. De hecho, hay otro versículo en la ley de Dios que dice que no debemos invocar a los muertos. Los muertos ya están muertos. No nos escuchan. Si vamos a dirigirnos a alguien, oremos a Dios, no a los muertos. Adorar a los santos es idolatría. No tenemos que adorar a San Pedro, a San Juditas, a San Macario, a San no sé quién. No debemos adorar a nadie. No los adoramos, los veneramos. Pues no lo hagan. Es idolatría. Incluye la reverencia o culto a la Virgen María. La Virgen María, y esto lo aclaro, hermanos y hermanas, es la mujer más importante en toda la historia de la humanidad, por supuesto que sí. En ella, en su vientre, estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella fue quien lo crió, le dio de comer, lo cuidó en su niñez, pero no debemos adorarla. Debemos adorar a Jesús, no a ella. Ella fue la mujer más bendecida de parte de Dios, porque le dio Dios el privilegio a ella de cargar en su vientre al Mesías. Pero no debemos adorarla. Ella es simplemente un ser humano más, que merece mucho respeto, muchísimo respeto, claro que sí. No adoración. Nuestras oraciones no deben ser dirigidas a ella. Ella no es nuestra intermediaria. Nuestro intermediario, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No más. No es el Papa, no es la Virgen, no son los santos. Es Jesús. Tenemos entrada directa al trono de la gracia por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Podría parecer esto raro, extraño, pero es lo que la Escritura dice. Lo que pasa es que con el tiempo han venido agregando y agregando y agregando cosas que ni siquiera están en la Escritura, pero solo son tradiciones humanas. Adorar a los santos o a los mediadores también es idolatría. Lealtad, amor, confianza, cosas o personas que no sea Dios es idolatría. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté mi mayor interés, mi mayor devoción, mi mayor importancia, mi mayor amor,
más que a Dios, eso es idolatría. La codicia y la avaricia es idolatría. El amor al dinero. Una persona materialista, una persona que quiere tener y tener y tener, está prendida en sus deseos terrenales de querer tal vez un carro más, una casa más, una joya más, una bolsa, unos zapatos más, y no tienen llenadero. Dice la Escritura que los ojos no se sacian de ver. El anhelar, saciar esa sed, ese deseo de avaricia, de codicia, es idolatría. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Escritura dice que una persona avara es idólatra, porque está adorándose a sí mismo, está adorando sus necesidades sobre la de los demás. No le importan a estas personas las demás personas, y mucho menos le importa a Dios. La lujuria y los deseos desordenados también son idolatría. Esta es una de las características, hermanos, de los falsos profetas que son enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3:18 podemos ver esto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Fíjense bien, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La clave en esto es su Dios de estas personas, falsos profetas, falsos predicadores, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios no es el Dios el Dios único, sino es su vientre, haciendo alusión a su comida o a la necesidad de satisfacer necesidades. Entre estas necesidades que ellos tienen es la lujuria. Son los deseos desordenados, las pasiones desordenadas. Entre ellos viene la avaricia también, que solo piensan en lo terrenal, piensan nada más en los anhelos y apetitos de su carne y no piensan en glorificar a Dios, sino solo piensan en satisfacerse a sí mismos. La idolatría, hermanos, o el idólatra, no va a heredar el reino de los cielos. No lo va a heredar. Gálatas 5:19, cuando hablamos de las manifestaciones o obras de la carne, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que hermanos, no heredarán el reino de Dios. Y entre estas cosas, en el verso 21 comienza envidias, homicidios, borracheras, pero en el 20, dice idolatrías. El idólatra no heredará el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es el infierno eterno. Aquí no hay medias tintas. Simplemente no dice les van a quitar su corona o van a vivir en un lugar de baja calidad. No, van a vivir eternamente en el infierno eterno. Así de sencillo. Apocalipsis 22:15. Fíjense qué duro se expresa el mismo Señor Jesucristo. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Son palabras duras, difíciles, y como les decía a un inicio, hay personas que dicen: es que ustedes predican solo condenación.
Si Dios es puro amor, pues miren, ese Dios de amor así trata a las personas idólatras y así las va a tratar. Esto está en la Escritura. Sí está en sus Biblias también, ¿verdad? Amén. Ahora vamos al verso 15, 1 de Corintios. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El apóstol Pablo dice, nos manda también a nosotros a que juzgamos estas cosas que él está diciendo. En el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Como podemos ver, hermanos, la idolatría no es consecuente a lo que somos en Cristo. Nosotros somos hijos del Dios único y verdadero. No habría razón para que hijos del Dios único y verdadero adoren a otro que no es Dios. Y ya hemos visto, por eso juzgad vosotros mismos. Esta introducción fue grande, fue larga, extensa, y podríamos pasar semanas hablando de estos temas, hermanos. Pero en esta vez no les prometo que no vamos a durar mucho de esto. Pero el asunto es que juzguemos nosotros mismos. Es irracional, no es consecuente la idolatría a lo que somos o a lo que pretendemos ser. ¿A qué se refiere la copa de bendición que bendecimos? Se está refiriendo a la Santa Cena, a la comunión que tenemos con Dios mismo a la hora de tomar el vino y el pan. Aquí podemos ver que la copa de bendición es la cena del Señor. La copa hace referencia a la comunión de la sangre de Cristo. O en pocas palabras, a nuestra participación con la sangre de Cristo. Déjame les explico un poquito, no a la sangre en sí, sino la sangre representa la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan que en Colosenses estuvimos viendo que Cristo murió por nosotros? Esto incluye que nosotros no tenemos que pagar esa muerte tan terrible que Cristo pagó por nosotros. Nosotros somos partícipes en una manera simbólica cuando tomamos esa cena. Tenemos comunión en esa muerte, tenemos compañerismo, participamos personalmente con la muerte de Cristo. El pan representa también el cuerpo de Cristo. El pan de Cristo, el pan o el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Cuando Cristo hace por primera vez la cena, Él dice que tomó el pan y lo repartió entre todos, ¿verdad? Entonces, siendo uno solo el pan y nosotros siendo muchos, Él distribuyó ese cuerpo. De hecho, nosotros ahora somos participantes también del cuerpo de Cristo. De manera, hermanos, que nosotros estamos unidos a Cristo, participamos vitalmente con Él. Es injusto, es ilógico que nosotros tengamos comunión con un demonio. Si tenemos comunión con el Dios verdadero por medio de la cena del Señor. De manera, hermanos, que los corintios estaban tomando la cena del Señor, pero se iban a las fiestas paganas después. Y comían y bebían y participaban de las celebraciones y sacrificios que allá los paganos tenían para ídolos o dioses paganos. Nosotros no podemos participar de eso. El apóstol Pablo en el verso 19 dice, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verdaderamente, hermanos, si nosotros tenemos acá un ídolo hecho de barro, de yeso o pónganle el material que ustedes quieran. Realmente el ídolo no es nada. Nosotros nos podemos tomar una selfie con él y abrazarlo. No pasa nada. El ídolo es algo, la comida que se sacrifica o lo que se sacrifica a ese ídolo es algo. No tiene poder. Pero ¿cuál es el problema? Mira, el apóstol Pablo dice en el verso 20, antes digo
que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. El problema de esto, hermanos, que cuando nosotros o una persona X cualquiera se presenta ante un ídolo, que alguien dice este ídolo es milagroso, y alguien se acerca a él, se está acercando a un demonio, porque detrás de ese ídolo está un demonio que lo está escuchando. Y el demonio hace milagros porque creen en él. ¿Se entiende eso, hermanos? Y el apóstol Pablo dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por simple lógica, no se puede, ¿verdad, hermanos? No se puede y no se debe. Eso es jugar con fuego. Porque tenemos un Dios que sí es verdadero, que todo lo sabe y que Él sí merece la gloria. Sería absurdo, ridículo, innecesario y peligroso que nosotros nos acerquemos a un Dios falso y tengamos comunión con Él. Y luego queramos tener comunión con Cristo. No podemos hacer tal cosa, hermanos. La idolatría, pues, es entonces directamente demoníaca. La comida y la bebida, hermanos, no tienen ningún poder, pero sí, como les decía, el demonio está detrás. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, cuando habla de la aparición del anticristo, al cual en el verso 9 lo llama como un inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la característica que tienen también los demonios o los ídolos. Porque todos tenemos testimonio, ¿verdad? De alguien que ha dicho, no, es que mira, yo le rezo a tal santito porque es bien milagroso. O yo voy con fulanita porque cuando fulanita echa sus huevos crudos y hace no sé qué, pasan milagros, se sana la gente. Hay un demonio detrás de todas estas cosas, las cuales son prodigios mentirosos enviados por el mismo Satanás para que caigan en esa trampa. Porque nosotros, hermanos, nada más debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo y su obra a favor de nosotros. Nos cumpla los milagros o no, y eso se llama fe. Seguir creyendo en Él. Confiar en Él, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Pero muchas veces Él no ha prometido sanarnos tal vez. Él a mí no me ha prometido darme mis caprichos o lo que yo considero necesidades. Y muchas personas corren desesperadas a buscar demonios para que hagan sus milagros que ellos requieren. El problema es que la evidencia dice mucho más, ¿verdad?, que la escritura. Y hay personas que dicen, bueno, este amuleto sí funciona, porque tal persona lo compró y se ganó la lotería. O tal persona hizo una ofrenda a un demonio y el demonio le respondió. Bueno, no dicen demonio, pero tú y yo sabemos ahora que hay un demonio detrás, ¿verdad? Así que, hermanos, Moisés también escribió acerca de esto en Deuteronomio 32, 17. Dice, 16, hermanos, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
Porque, hermanos, realmente nosotros estamos más preocupados por nuestras necesidades. Tenemos urgencias. Y como Dios no responde, pensamos que hay un problema en la iglesia de Cristo. Y parece que queremos buscar entonces un lugar donde sí haya manifestación de milagros y prodigios. Pero cuidado, hermanos, porque Dios sabe lo que está haciendo y nosotros tenemos que confiar en Él, pase lo que pase. Aunque Él no nos dé lo que queramos. Job dijo, si Él me matare, aunque Él me matare, yo confiaré en Él, esperaré en Él. Salmo 106:37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. No podemos, hermanos, absolutamente tener comunión con Cristo y tener comunión con los demonios. Nuestra fidelidad se la debemos a Cristo Jesús, porque Él fue que pagó por nosotros. Y eso no depende de nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Nosotros, hermanos, si muy bien nos va a ir, si acaso vamos a vivir 100 años, pero vamos a vivir una eternidad donde no va a haber tristeza, ni dolor, ni llanto, donde no va a existir ninguna aflicción, sino que Cristo ahí va a ser manifestado a nosotros en todo. Este mundo es pasajero. Dice la Escritura que nuestros cuerpos, la vida del hombre es como la hierba. La hierba crece, se seca y cae. Pero el que cree en Dios permanecerá para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser nuestra esperanza. Aunque llueva, truene, nos vaya mal, hermanos. Y eso se llama fe. Fe no es creer de verdad que me van a pasar los milagros que yo quiero. Creer en Dios y tener fe es aunque no pasen. Lean el libro de Job, se los recomiendo. Lean el libro de Job y ahí vamos a ver una fe verdadera de una persona que sufrió en todas las áreas, hermanos. El diablo le arrebató todo, solo le dejó a su esposa porque sabía que esa esposa que tenía era insensata y le iba a ser más difícil el sufrimiento. Porque en vez de decirle que siguiera confiando y apoyarlo, ¿qué hacía? Le decía, maldice tu Dios y muérete. Esa es fe verdadera, hermanos. Segunda de Juan, y aquí podemos ver también, hermanos, el por qué también Dios nos pide que nos apartemos de los falsos profetas y no los recibamos, porque como hemos visto, ellos son promotores de idolatría o de una adoración errónea a Dios. Y el Señor dice, si alguno, segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. También tiene comunión con ese falso predicador. Y el verso 22, hermanos, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La respuesta es obvia, ¿verdad? No somos más fuertes que Dios. Cuando están los muchachos, ellos se dan el lujo, ¿no?, de hacerle pasar escenas de celos a su pareja, los jovencitos más que nada, porque los jóvenes, hermanos, se sienten fuertes y que todo lo pueden y que nadie les va a ganar y son invencibles. Bueno, así fuimos nosotros también. Y les gusta jugarles la broma a sus noviecitas, sus noviecitos, para estar seguros de lo que tienen, o simplemente porque se sienten que las pueden todas y que si se le va una, pues le caen 10 más. Pero ese no es el caso con Dios. O sea, si nosotros vamos a provocar a celos al Señor teniendo conocimiento que los ídolos, la idolatría es una abominación, es una aberración para con Dios, ¿todavía lo vamos a seguir haciendo? La respuesta debe ser no. ¿Somos más fuertes que Dios?
podemos resistir al castigo que Dios nos puede dar o a la disciplina porque somos sus hijos. Porque ciertamente, hermanos, una vez que nosotros somos hijos de Dios, ya Dios no nos va a mandar al infierno si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero como dice Hebreos 12:6, que Dios al que ama lo disciplina y azota a aquel que recibe como hijo. Y más adelante dice que la causa es para que participemos de su santidad, para que tengamos comunión con esa santidad de Él. De manera, hermanos, que nosotros debemos de poner en oración que nos muestre esos ídolos que todavía hay en nosotros. En uno de los libros de los profetas, Dios prometió que derribaré vuestros ídolos. Pidámosle al Señor que nos muestre, hermanos, y pónganse de pie. Pidámosle al Señor que nos muestre si hay idolatría en nuestros corazones, porque el orgullo también, hermanos, es idolatría. El tener sentado nuestro orgullo, el yo mismo, ese egocentrismo que luego nosotros tenemos, es indiscutible, hermanos, que tenemos que crucificar nuestra carne, porque tenemos sentados en el lugar donde le pertenece a Dios únicamente nuestro ego, nuestro yo. Y lo más importante siempre va a ser yo. Por eso es tan irracional. Algunas personas dentro de iglesias dicen, es que primero te tienes que amar a ti mismo para que puedas amar a otro. No necesitamos eso, hermanos. Ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. Que no nos cuidemos sea otra cosa, pero sí tenemos más atención para con nosotros mismos. No somos dadivosos con los demás, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar para poder recibir. Es mejor dar que recibir. Pero primeramente, hermanos, más bien debemos pedirle a Dios que Él sea nuestra prioridad, que Él haga crecer en nuestros corazones esa devoción a Él, únicamente a Él, y que le podamos amar de una manera santa y poderle ser fiel de una manera justa y firme. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor, pero también te pedimos, Padre, que nos des convicciones en ella, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocerte, Señor, tenerte reverencia como tú te la mereces, Padre. Que no solamente nos sintamos así cuando estamos en la iglesia o frente a los hermanos, sino que tengamos la conciencia, Señor, de que tú estás vigilándonos las 24 horas del día, Señor. Que tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, que muchas veces son impuras. Te rogamos, Señor, que nos purifiques en tu verdad, que nos conceda, Señor, hacer uso de esas herramientas, de esas bendiciones que tú nos has dado, y que tengamos más conciencia, Señor, de tu verdad, de que solo existe un solo Dios y un mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo, hombre. Que podamos darte la gloria a ti, Señor, no importa lo que pase. Que podamos mantenernos confiando en ti, Señor, y no desviarnos a los ídolos. De no poner en más estima, Señor, a las cosas materiales o a las personas, sino solo a ti, Señor. O acomoda nuestros deseos, nuestros corazones, para que tengamos mayor fidelidad a ti, Señor. Una fidelidad que tú te mereces, Señor, porque tú eres el Rey del universo, Señor y amo de todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Deja ese pensamiento, esa palabra en nuestros corazones, y que podamos meditar sobre lo que hemos aprendido ahora, Señor, pero también que lo podamos practicar, Señor. Que esas palabras que tú nos has dado, Señor, sean formadas en convicciones muy fuertes y vivamos por medio de ellas, Padre, inquebrantablemente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.